En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Espíritu Santo, fuente de toda luz, ilumínanos. Oh Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Ahora les voy a leer un resumen que hace Attila Cinque Guimarães de Tradition in Action con respecto a la hermenéutica de la ruptura que supuso el Concilio Vaticano II. La hermenéutica oficial de la ruptura, por Attila Cinque Guimarães. Ha llegado el momento de terminar esta serie enumerando algunas de las principales iniciativas de los papas conciliares y las posiciones oficiales del Vaticano que han cambiado por completo el rostro de la Iglesia Católica. Creo que tal lista, sumada a los 3 artículos anteriores, estamos leyendo el cuarto, con declaraciones de papas, prelados y teólogos diciendo que querían revolucionar a la Iglesia, puede convencer a los católicos de que la hermenéutica de la continuidad de Benedicto XVI no es una forma válida de interpretar el Vaticano II. La hermenéutica de la continuidad, como recordará el lector, es un intento de presentar el concilio como una transición orgánica del pasado tradicional de la Iglesia y no como la revolución que realmente fue. He aquí un resumen de los cambios significativos realizados por el Vaticano II o a raíz de él, que difieren significativamente de las posiciones anteriores de la Iglesia. Dogma. El dogma de la Santísima Trinidad ha sido archivado para fomentar el sofisma de que católicos y musulmanes adoran al mismo Dios. 2. El dogma de que nuestro Señor Jesucristo es Dios ha sido sofocado para acomodar el diálogo con los judíos que no lo admiten. 3. El dogma de Dios como ser trascendente, distinto del universo, ha sido sustituido por un Dios inmanente en el proceso evolucionista, la historia y el hombre. 4. El dogma del pecado original y el relato del Génesis sobre el origen del hombre han sido frontalmente negados para encajar en la teoría de la evolución universal de la especie. 5. El dogma de la redención de la humanidad por nuestro Señor ha perdido su sentido, ya que sin pecado original no hay necesidad de redimirse. 6. El dogma de la ascensión ha sido negado abiertamente por Benedicto XVI como una mala interpretación de las palabras del Evangelio. 7. El dogma de la resurrección fue reinterpretado como parte de la evolución. Cristo fue el primer hombre en convertirse en Dios y ahora toda la humanidad se está preparando para seguirlo en este paso. 8. El concepto de revelación cambió radicalmente. En vez de ser lo que Dios reveló en el Antiguo y Nuevo Testamento, ahora es lo que cada uno puede discernir de la revelación divina dentro de su alma, sociedad o historia. 9. Se ha negado la objetividad de los libros y cartas del Nuevo Testamento para dar cabida a varias escuelas protestantes de crítica. 10. Se ha negado el dogma de que la gracia es un don creado para presentar la gracia como una inmanencia esencial de Dios en el hombre para transformarlo en una nueva especie. 11. El concepto católico de sacramento ha sido abandonado como supersticioso y mágico, reemplazado por nuevas interpretaciones basadas en temas de evolución, comunión o sociales. En consecuencia, la Sagrada Eucaristía también ha asumido nuevas interpretaciones y ya no es considerada como el verdadero cuerpo de Cristo. 13. Se han minimizado los dogmas marianos y se ha dejado de lado la mariología para favorecer el ecumenismo con los protestantes. 14. En particular, se ha negado frontalmente el dogma de la virginidad de María Santísima. 15. El cielo y el infierno y el purgatorio han sido continuamente negados en los últimos 30 años por Juan Pablo II y Benedicto XVI. 16. El dogma extra ecclesia nulla salus
ha sido frontalmente negado por la enseñanza conciliar común de que la salvación universal existe para todos los que tienen buena voluntad. La doctrina modernista de la evolución del dogma ha sido fomentado por los papas conciliares, relativizando así todas las formulaciones dogmáticas del pasado. La Iglesia. 18. Ha sido ampliamente difundido que Jesucristo no quiso instituir la Iglesia, más bien, esto fue hecho por eclesiásticos que imitaban indebidamente al Imperio Romano. La institución de la Iglesia que se desarrolló después de las catacumbas, la Iglesia constantiniana, ha sido presentada como una iglesia pecadora, por lo tanto, debe volver a sus orígenes cuando era pobre e impotente. 20. Reforzando esta idea de que la iglesia es pecadora, Pablo VI, Juan Pablo y Benedicto XVI han pedido perdón por sus errores pasados en muchas ocasiones. 21. A partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia ha sido presentada como necesitada de una reforma continua, noción inspirada en Lutero. 22. La Iglesia se ha presentado como una iglesia peregrina que debe abandonar los dogmas, normas morales, tradiciones, liturgias, reglas, costumbres e instituciones que le dan estabilidad. 23. Según Benedicto XVI, la Iglesia debe abandonar sus grandes ceremonias y edificios para reunir a sus fieles en pequeños grupos en lugares privados. 24. La Iglesia ha dejado de presentarse como iglesia militante, en cambio, se ha llamado a sí misma Iglesia Sacramento de Salvación, volcada hacia la unión de la humanidad independientemente de sus diferentes creencias. 25. La Iglesia ha dejado de presentarse como monárquica y en su lugar ha asumido el concepto de Iglesia pueblo de Dios. El Papa y los obispos ya no han sido considerados primero como representantes de Cristo, sino como servidores del pueblo de Dios. La Iglesia ha dejado de presentarse como la única arca de salvación. En cambio, el Vaticano II y los papas conciliares han fomentado la noción de que ella es solo la primera de muchas iglesias que también conducen a la salvación. Sobre el papado. En cuanto al poder de gobernar, los papas conciliares han cedido su poder monárquico para asumir gradualmente el aire de monarcas constitucionales. Se ha instalado una forma de gobierno colegial que incluye 27 llamadas más frecuentes de papas conciliares al colegio cardenalicio para reunirse en el consistorio para discutir cada problema extraordinario de la Iglesia como si este colegio fuera una alta cámara de señores o senadores. 28. El establecimiento de un sínodo permanente de los obispos en Roma que se reúne regularmente para discutir los problemas generales de la Iglesia, actuando como una cámara baja de representantes, aunque este órgano todavía no tiene poder deliberativo. En algunas ocasiones los papas han sugerido que debería tenerlo. 29. En cada sínodo, la emisión de una exhortación apostólica, recopilación de los discursos de los obispos, que es simplemente firmada por el Papa sin cambios sustanciales, enviando el mensaje de que actúa como un monarca constitucional. 30. El poder del Papa y de las congregaciones romanas ha disminuido mucho por el establecimiento de una conferencia de obispos en cada país o región del mundo que actúa como un órgano supremo democrático, de facto, para decidir lo que la Iglesia Católica hará en ese país o región. 31. Los frecuentes viajes de los papas conciliares y su participación en espectaculares apariciones públicas, lo que evidencia que les queda poco tiempo para gobernar seriamente la Iglesia Católica. 32. El establecimiento de un nuevo código de derecho canónico en el que el énfasis fundamental cambió de proteger los derechos de Dios y su Iglesia a proteger los derechos de cada individuo en la Iglesia. 33. Una descentralización radical de la curia romana que ofrece una libertad creciente a las iglesias locales, favoreciendo su ruptura con el control papal. En cuanto al poder de enseñar la fe,
Los papas conciliares han renunciado a su poder coercitivo para refrenar y corregir el error por medio de muchas medidas que incluyen, 34, cambiar el nombre de la Suprema Congregación del Santo Oficio, también reconocida por su anterior nombre de la Inquisición, contra la perfidia y contumacia de los herejes, a Congregación para la Doctrina de la Fe. 35. Abolición del índice de libros prohibidos. 36. Establecer una libertad de pensamiento, palabra y prensa de facto dentro de la Iglesia, emitiendo rara vez censuras contra las opiniones erróneas de los teólogos, instituciones y diarios o revistas católicas. 37. Pasar por alto los errores, herejías, blasfemias contra Dios, la Santísima Virgen María y sus santos, así como los crímenes pasados y presentes contra la Iglesia y los católicos cometidos por las sectas cismáticas, heréticas, judías y paganas. 38. Recibir calurosamente a esas mismas sectas con los brazos abiertos, como si fueran bien intencionadas y tuvieran los mismos fines que la Iglesia católica. 39. Unirse a ellos en los esfuerzos para construir una panreligión sin Dios, coincidente con la utopía masónica. Cuadrar la lucha contra el comunismo al prohibir la mención de su nombre en los documentos del Vaticano II. 58. La inauguración y desarrollo de la Ostpolitik del Vaticano, mantener buenas relaciones con los estados comunistas y vivir bajo su dominio sin criticar el comunismo ni enseñar la doctrina católica sobre la propiedad privada. 59. Pobres. 59. Adoptar una posición de extrema izquierda en cuestiones sociales mediante la redacción de las encíclicas papales Mater in Magistra, Pacem in Terris, Populorum Progressio, 80 Adveniens, Laborem Exercens, Centesimus Annus y Caritas in Veritate. 60. Promover la política de la teología de la liberación y la opción preferencial por los pobres en Medellín 1968 y en Puebla 1979, que llevó a los obispos latinoamericanos a la lucha social contra la propiedad privada y el capitalismo y los regímenes que la sustentaban. 61. Incrementar el apoyo de la Iglesia a los regímenes, leyes e iniciativas socialistas que directa o indirectamente atenten contra el principio de propiedad privada. 62. Apoyar regímenes comunistas fallidos en muchos países como por ejemplo Polonia, Rusia y Cuba. Venezuela, promover los principios de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, con el pretexto de que pueden tener una interpretación cristiana. 64. Insertar en la agenda papal la defensa de los derechos humanos según la Declaración de los Derechos del Hombre hecha por la Revolución Francesa. 65. Apoyar y visitar las Naciones Unidas, órgano de la República Universal, representante de la masonería y opuesto al ideal católico de la cristiandad. 66. Defender que la democracia se instale en todo el mundo y negar virtualmente la legitimidad de cualquier otro régimen, monarquía y aristocracia. 67. Adherirse al lema marxista de que cualquier diferencia económica entre hombres, clases sociales, regiones o países es necesariamente injusta. Me detengo aquí en el número 67 de mi lista porque este artículo ya superó las 2000 palabras, el doble de la longitud normal de esta columna. Podría continuar enumerando los cambios promovidos por los nuevos papas en liturgia, ritos, sacramentos, piedad, ascetismo, canonizaciones, indulgencias y órdenes religiosas. Los vientos del Concilio Vaticano II, soplados por los papas recientes, también han cambiado la arquitectura de las iglesias, así como el arte sacro dentro de ellas, destruyendo la mayoría de los tradicionales altares
púlpitos, comulgantes, estatuas y pinturas para complacer a los protestantes y fomentando la modernidad. Música para complacer a la revolución. Dejo de lado también el fuerte impulso que esos papas le dieron al feminismo, el pentecostalismo, a las espiritualidades orientales y a un curioso mesianismo judío que poco a poco se va apoderando de la Iglesia conciliar. Todos estos puntos de esta lista eran diferentes antes del Concilio Vaticano II. Entonces, ¿cómo es posible que una persona en su sano juicio pretenda que todos estos cambios fueron solo desarrollos orgánicos del pasado? Ciertamente no lo eran y no lo son. Están destruyendo la Iglesia. No hace falta una hermenéutica de la continuidad para entender que el Concilio Vaticano II es cristalino cuando se ve en su verdadera luz, la hermenéutica de la ruptura.